y responsabilidad informativa. Ahora, con Oscar Aza. Estoy grabando para que el mundo lo sepa. Yo estoy grabándolo para que el mundo lo sepa. Me encuentro aquí en el hospital municipal de Baracoa, viendo, mire la situación que se encuentra Baracoa. Y Milton jefe aquí, bla, 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 y que esto fue. Baracoa lo que necesita es ayuda lo que necesita Baracoa. Nacional, internacional, no sé cómo, pero es ayuda, no es bla, 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 bla. No hay ómnibus para trasladar a un niño chiquito. Mira cómo lo tenemos aquí, mira. Niño chiquito, lo tenemos aquí en los pasillos. Aquí, mira. Niño chiquito, mira cómo hay paciente aquí, mira. Paciente. Donde quiera, mira allá afuera. No hay paciente, no hay transporte para transportar a nadie para aguantar. ¿Cómo es posible esto que pasa aquí en Baracoa y ningún jefe viene a resolver esta situación? Ese es el drama que continúa viviendo Cuba con esta pandemia. Tenemos aquí en nuestros estudios a Minervo Chil, directivo del Movimiento Cristiano Liberación, a quien agradecemos que esté con nosotros esta noche. Y desde La Habana, Manuel Cuesta Morúa, opositor cubano, portavoz del partido Arco Progresista. Con lo que acabamos de ver, Manuel Cuesta Morúa, ¿siguen dadas las condiciones para que en Cuba se repitan los hechos del 11 de julio? Buenas noches y adelante. Buenas noches, ante todo gracias por la felicitación, un día como hoy, y a seguida te diría que no. Cuba no tiene condiciones para abrir y sí tiene condiciones para que el 11 de julio se vuelva a repetir. Quizás no en la misma intensidad ni en las mismas circunstancias. Los cubanos, sobre todo los jóvenes, han ido aprendiendo la lección, están sacando lecciones de esta situación difícil y sobre todo del terror desatado por las autoridades contra los jóvenes y contra la familia. Pero las condiciones, digamos, para decirlo en el propio lenguaje, las condiciones objetivas para que se repita una vez más un estallido social de esta magnitud, de esta naturaleza, siguen dadas, sobre todo porque el gobierno no tiene un plan real para satisfacer las demandas, ni tampoco la visión necesaria para enfrentar esa naturaleza de las demandas de la gente en las calles. Justamente, Minervo Chil, hoy se cumplen 33 años del nacimiento del Movimiento Cristiano Liberación, de manera que la felicitación es doble por la Virgen de la Caridad del Cobre y por este aniversario. Ahora bien, hay un anuncio de que en medio de toda esta realidad que estamos viendo, Cuba anuncia una apertura a partir del 15 de noviembre del turismo. ¿Cómo se compagina con la grave situación de que pudieran haber elementos agravantes en esta realidad cubana? Bueno, con esa apertura. Primeramente le agradezco la felicitación y quería aprovechar para ya felicitar a todos los miembros del Movimiento Cristiano Liberación por los 33 años ya de existencia de nuestro movimiento. Primero, yo creo que incluso las propias cifras que da el régimen siempre no son ni siquiera creíbles. O sea, creo que siempre han manipulado las cifras y en este contexto con el coronavirus creo que es un secreto a voces. Todo el mundo en las redes lo dice, nadie cree las cifras que dan. No es posible que estén diciendo que en un pueblo muere 1 o 2 personas cuando entierran 20 o 30 todos los días. O sea, pero aún dando por cierta las cifras del régimen, es cuando menos irresponsable hacer una apertura ahora, como hicieron hace un tiempo atrás, en el que creían que habían superado la crisis. Fueron los últimos en cerrar. Cuando todo el mundo lo pedía a gritos, ellos no lo querían hacer porque siempre han supeditado sus intereses que van desde su necesidad y su afán por obtener las divisas fuertes que necesitan para sostener el aparato represivo cubano y para poder sostener la vida de lujos que ellos se dan también. Entonces, por eso es lo único que a ellos les ha interesado. A ellos no les ha interesado la salud del pueblo cubano, por eso nunca han tomado medidas que de verdad vayan enfocadas a controlar al coronavirus. Por eso nosotros desde el movimiento, incluso a raíz de todo lo que pasó el 11 de julio, hemos planteado una campaña internacional que busque el aislamiento del régimen, porque creemos que la única medida que puede realmente ponerle un freno al régimen es que la comunidad internacional asuma y trate al régimen cubano como hacía con el régimen sudafricano del apartheid. No hay ninguna diferencia en cuanto a la esencia represiva del régimen del apartheid, que segregaba a los negros y gobernaba para blancos, y el de Cuba, que gobierna solo para comunistas mientras oprime y segrega y reprime a todo el que piensa diferente. Vamos a escuchar lo que dice el Ministerio de Turismo sobre esta apertura anunciada.
una decisión que se ha tomado a la ligera. Esta es una decisión que ha estado estudiada por un grupo importante de compañeros en Cuba, científicos, médicos de salud pública, transporte, el Ministerio de Turismo, y lo que se ha estudiado es que para esa fecha debe estar muy avanzada la vacunación en Cuba. Porque sí, nosotros hoy decidimos abrir, decidimos recibir a los turistas, porque no nos podemos engañar, lo que significa para la economía del país, para un país que necesita avanzar. Está la viceministra en una feria de turismo en Moscú. Cuesta Morúa, hay también unas declaraciones de Carlos Fernández de Cosío relacionadas a lo que ellos llaman la promesa, o la promesa no, la esperanza que tenía con la nueva administración, la dictadura cubana, en materia de remesas, de la reapertura de servicios consulares y los vuelos humanitarios que ellos llamaban. Y vamos a poner primero las declaraciones de Carlos Fernández de Cosío, que dijo, entre otras cosas, Estados Unidos no ha ofrecido a Cuba vuelo de carga alguno para transportar ayuda humanitaria. Sencillamente otorgó licencias a 2 aerolíneas para que puedan operar un número muy limitado de vuelos de carga entre los dos países. Estados Unidos no ha reanudado las remesas a Cuba, solo anunció que iba a tomar una decisión al respecto. Hasta hoy las remesas siguen prohibidas. Estados Unidos no ha restablecido los servicios migratorios y consulares de su embajada en Cuba, ni dotado a la misión del personal requerido, simplemente anunció que los diplomáticos podrían estar acompañados de sus cónyuges. Carlos Fernández de Cosío. ¿Realmente se ha dado cuenta la dictadura cubana, Manuel, de que no va a haber los cambios, por lo menos de manera inmediata, que ellos esperaban, que pensaron que iban a regresar a la época de Obama? ¿Cómo lo ven ustedes desde la isla? Sí, yo creo que fue un mal análisis, un mal cálculo, que indica, entre otras cosas, que el gobierno cubano actúa más por lo que se llama el pensamiento desiderativo que por un análisis de la realidad. Nadie debió haber nunca pensado en las autoridades cubanas que Biden iba a regresar a una política que el gobierno cubano mismo había rechazado durante los años que estuvo vigente con la presidencia de Obama. Ellos hicieron un análisis precipitado, que es el mismo tipo de precipitación que hacen en sus análisis sobre la situación interna y sobre ahora mismo el control de la COVID. No toma en cuenta la realidad, ese principio de realidad que hay que tener en cuenta siempre cuando uno se enfrenta a desafíos, sino simplemente sus deseos, lo que aspiran, y que lo mezclan con soberbia y al mismo tiempo con desinformación, porque evidentemente sí hay propuestas claras de ayuda humanitaria, la ha habido durante todo este tiempo de la COVID. El gobierno cubano se ha hecho de la vista gorda, no ha respondido. Sí hay entrada de remesas a Cuba, simplemente los que no entran por los canales habituales que el gobierno cubano quiere que entren para controlarlo, y al mismo tiempo el gobierno cubano no ha dado tampoco las certezas necesarias ni los pasos para que haya un cambio de la política de Biden o de la política de los Estados Unidos hacia Cuba. Lo que también refleja eso, lo que yo llamo anexionismo inverso. Parece que para subsistir y sobrevivir el gobierno cubano necesita del gobierno de los Estados Unidos, cuando supuestamente debe haber sido lo contrario. Creo que no hay ni la visión ni el plan necesario para que de alguna manera mejoren las relaciones entre ambos países, y el gobierno sigue apostando a lo que no debe apostar. En vez de apostar a las fuerzas internas y a la realidad interna del país y a las demandas de la gente, y sobre todo a la capacidad que tenemos los cubanos para resolver nuestra situación, la tenemos ahora mismo, pues el gobierno, en vez de hacer eso, sigue apostando a un cambio de política de una realidad que no controla. Los Estados Unidos están enfrascados en sus asuntos y no necesariamente tienen que estar enfrascados en los asuntos del gobierno cubano. Minervo Chil, mientras tanto, cependant, como dicen los franceses, sin embargo, no aparece José Daniel Ferrer y hoy fue arrestado Guillermo Coco Fariñas. ¿Cuál es la lectura que hacen ustedes del Movimiento Cristiano Liberación de esta represión que no cesa y que ha optado la dictadura cubana por arreciar la represión en vez de buscar solución a los problemas? Como usted mismo bien acaba de decir, la represión no cesa. O sea, esa ha sido la constante
de todo el proceso cubano desde el 59 para acá. O sea, lo único que ofrece el régimen cubano es eso, represión, censura. No tiene un proyecto de país porque no le interesa. Lo único que le interesa es mantenerse un día más, una semana más, un mes más, un año más y si la dejan una década más en el poder. Eso es lo único que le interesa. Por eso no tiene ese plan, como decía Cuesta Maduro, porque lo único que está buscando es cómo sobrevivir un día más en el poder. Saben que no tienen el apoyo que pudieron haber tenido a lo mejor en otras épocas. Saben que ya el discurso que tienen no cala, sobre todo en las nuevas generaciones. Fidel no está. Fidel era la figura no está, emblemática. Sí, pero el problema no era ni Fidel ni Raúl, el problema está en que cuando no hay capacidad, no se permite que el cubano opine, viva y realice sus capacidades, pues si no hay derechos para nada, nada va a evolucionar. Y lo único que a ellos les interesa es sostenerse en el poder y reprimir al pueblo. Es la única solución que dan para todos. Minervo, gracias. Gracias y felicitaciones nuevamente. Gracias a Manuel Cuesta Morúa desde La Habana. Al volver, los talibanes impiden la salida de extranjeros de Afganistán, incumpliendo compromisos. Esto lo declaró